Las conversaciones en casa de Sheina, desarrolladas casi por entero en yiddish, ya que muy pocos de los conversadores hablaban inglés lo suficientemente bien como para expresarse de forma adecuada sobre estos urgentes asuntos ideológicos. Abarcaban muy diversos temas. Había noches en que se hablaba casi exclusivamente de literatura yiddish. Sholom Aleichem, Pérez, Mendele Moher Sorim y otras dedicadas a cuestiones específicas, tales como el sufragio femenino o el futuro del sindicalismo. A mí me interesaban todas, pero cuando hablaban de personas como Aaron David Gordon, por ejemplo, que había ido a Palestina en 1905 y había ayudado a fundar Degania, el kibutz establecido 3 años más tarde en las desérticas orillas del mar de Galilea, me sentía totalmente fascinada y soñaba con unirme a los pioneros de Palestina. No recuerdo quién fue el primer joven que nos habló acerca de Gordon en casa de Sheina, pero sí recuerdo la fascinación que experimenté cuando nos habló de aquel hombre de edad madura y larga barba blanca que le daba aspecto de padre tiempo, un hombre que jamás había realizado ningún trabajo físico y que llegó a Palestina con su familia cuando tenía casi 50 años para labrar su suelo con sus propias manos y escribir sobre la religión del trabajo, como sus discípulos denominaron a su credo. Gordon creía que la construcción de Palestina había de ser la gran contribución judía a la humanidad. En la tierra de Israel encontrarían la forma de crear una sociedad justa por medio de su propio trabajo físico, siempre que todos y cada uno realizaran un masivo esfuerzo en esa dirección. Gordon murió en 1922, un año después de haber llegado yo a Palestina, y no lo conocí. Pero creo que, de todos los grandes pensadores revolucionarios del mundo, acerca de los que tanto oí hablar en casa de Sheina, él es quizás el que más habría deseado conocer personalmente y el que más me hubiera gustado que conocieran mis nietos. Me sentía seducida también por la romántica historia de Rachel Bluestein, una delicada muchacha procedente de Rusia que llegó a Palestina aproximadamente a la misma época que Gordon y fue intensamente influida por él. Poetisa extraordinaria, se fue a trabajar la tierra en un nuevo asentamiento próximo al mar de Galilea, donde escribió algunos de sus más bellos poemas. Aunque no sabía una sola palabra de hebreo antes de llegar a Palestina, acabó convirtiéndose en uno de los primeros poetas hebreos modernos, y muchos de sus poemas han sido llevados al pentagrama y son cantados todavía en Israel. Finalmente, cayó demasiado enferma, con una tuberculosis que le llevó a la tumba a los 40 años, enferma para trabajar la tierra que tanto amaba, pero era todavía joven cuando yo me encontraba en Denver y oí pronunciar por primera vez su nombre a alguien que la había conocido en Rusia. Años después, cuando se puso de moda entre los jóvenes burlarse de mi generación por su rigidez, convencionalismo y lealtad al establecimiento, yo solía pensar en rebeldes intelectuales tales como Gordon y Rachel y docenas de otros como ellos. En mi opinión, ningún hippie moderno se ha rebelado jamás tan eficazmente contra el establecimiento del momento como lo hicieron aquellos pioneros a comienzos de siglo. Muchos de ellos procedían de hogares de comerciantes y personas instruidas, muchos incluso de familias prósperas integradas en la sociedad. Si solo les hubiera animado el sionismo, podrían haber llegado a Palestina y comprar allí naranjales y contratar árabes para que les hicieran todo el trabajo. Habría sido más fácil. Pero eran radicales auténticos y creían profundamente que solo el propio trabajo podía liberar verdaderamente a los judíos del gueto y de su mentalidad y permitirles reclamar la tierra y adquirir un derecho moral a ella, además del derecho histórico. Algunos eran poetas, otros chiflados y otros tenían pasados tormentosos, pero lo que todos tenían en común era una ansia por experimentar, por construir una sociedad buena en Palestina, o al menos una sociedad que sería mejor que lo que hasta entonces se había conocido en casi todo el mundo.
Las comunas que fundaron los kibbutzim de Israel han subsistido, estoy segura de ello, solamente a causa de este ideal social auténticamente revolucionario que subyacía y sigue subyaciendo bajo ellos. En todo caso, en la medida en que se moldeaban y adquirían forma mis propias convicciones futuras y yo aceptaba o desechaba ideas mientras crecía, aquellas animadas noches de Denver desempeñaban un importante papel. Pero mi estancia en Denver tuvo también otras consecuencias. Uno de los jóvenes menos ostentosos que solía ir a casa de Sheina era un amigo suyo de modales comedidos y expresión mesurada, Morris Meyerson, cuya hermana había conocido a Sheina en el sanatorio. La familia de Morris había emigrado a América desde Lituania y como la nuestra era muy pobre. Su padre había muerto siendo él muy pequeño, por lo que había tenido que ponerse a trabajar a una edad muy temprana para ayudar a su madre y a sus 3 hermanas. Cuando lo conocí, trabajaba esporádicamente como pintor de muestras comerciales. Aunque nunca levantaba la voz, ni siquiera durante la más tormentosa de las sesiones nocturnas, creo que me fijé en Morris porque aunque era casi por entero autodidacta, estaba muy enterado de la clase de cosas acerca de las que ni yo ni la mayoría de los amigos de Sheina o de Shammai sabíamos nada en absoluto. Le gustaban la poesía, el arte y la música, y sabía y entendía mucho de todo ello, y estaba dispuesto a disertar largamente sobre los méritos de un soneto o una sonata determinados para alguien tan interesado y tan ignorante como yo. Cuando Morris y yo nos conocimos mejor, empezamos a asistir juntos a los conciertos gratuitos que se daban en el parque y Morris me introdujo pacientemente en las delicias de la música clásica. Me leía a Byron, Shelley, Keats, así como el Rabayat de Omar Khayyam, y me llevaba a conferencias sobre historia, literatura y filosofía. Todavía hoy sigo asociando ciertas obras musicales con el aire puro y seco de las montañas de Denver y los maravillosos parques por los que Morris y yo paseábamos todos los domingos de la primavera y el verano de 1913. Uno de esos conciertos dejó en mí una impresión indeleble, no tanto por la música, que apenas oí, cuanto por el cielo amenazadoramente nublado. Yo había querido ofrecerle un aspecto atractivo a Morris, por lo que el día anterior me había ido a una tienda de todo a 5 centavos para comprarme un sombrero de paja. El único color que tenían era rojo brillante, así que me lo llevé, no de muy buena gana, porque me parecía algo frívolo, pero me sentaba muy bien y esperaba que a Morris le gustara. Todavía recuerdo con horror la primera tarde que me lo puse. Era un día oscuro, encapotado, y Morris ni siquiera se fijó en mi sombrero, pero me sentía tan aterrada ante la idea de que se echase a llover y me destiñera encima el color rojo que me pasé todo el tiempo pendiente de las nubes. Yo admiraba enormemente a Morris, más de lo que había admirado nunca a nadie, excepto a Sheina. No solo por sus enciclopédicos conocimientos, sino también por su delicadeza, su inteligencia y su maravilloso sentido del humor. No me llevaba más que 5 o 6 años, pero parecía mucho más viejo, mucho más sosegado y mucho más seguro de sí mismo. Sin darme cuenta al principio de lo que me estaba sucediendo, me enamoré de él y no pude, por menos, de advertir que también él me amaba, aunque durante mucho tiempo no nos dijimos nada el uno al otro acerca de nuestros sentimientos.